Hola, buenas. Vamos a hablar ahora de métodos modernos de evacuación uterina. Ahí están los datos para que puedan eh, entenderlos. Vamos a hacer la clase en dos partes. Ahí les voy a ir contando. Lo primero es que cuando hablamos de métodos modernos de evacuación uterina, hay múltiples guías internacionales que nos dictaminan cuáles son los métodos que deberían llevarse a cabo. La guía que es la más importante por su implicancia es la Guía de Aborto sin Riesgo de la OMS, con su segunda edición del 2002. Hay una, hay una actualización de métodos médicos de aborto de la Organización Mundial de la Salud del 2018 y actualizaciones clínicas en salud sexual y reproductiva de alguna ONG como IPAS o el Boletín Práctico de la Asociación Americana de Ginecobstetricia. Aquí están las presentaciones para las que van a poder tener acceso. Lo primero es que cuando vamos a hablar de métodos de evacuación uterina, hay dos maneras de clasificarlo. La primera es si es mediante métodos médicos o medicamentos, que pueden ser de primero o segundo trimestre, o quirúrgico, que puede ser de primer y segundo trimestre. O también podemos hacerlo a la inversa, hablar de primer trimestre, métodos médicos y quirúrgicos, y segundo trimestre, métodos médicos y quirúrgicos. Desde el punto de vista metodológico, exclusivamente para enseñarles los métodos de evacuación uterina, los voy a dividir en médicos y quirúrgicos, ¿ya? Primero vamos a hablar del aborto con medicamentos en el primer trimestre. La gran ventaja que tienen es que imitan el proceso de aborto espontáneo, respetan la privacidad de la paciente, evita la dilatación mecánica del cuello uterino, que bien sabemos podría estar relacionada a un aumento de riesgo de incompetencia cervical en embarazos posteriores. Y si la mujer tiene menos de 10 semanas de gestación y no tiene contraindicaciones médicas, se puede indicar en uso domiciliario del aborto con medicamentos con igual seguridad y mejor privacidad y conveniencia y aceptabilidad. Nosotros hemos incorporado a las mujeres que están con abortos incompletos o retenidos de menos de 10 semanas, poder hacerlo en el domicilio, y eso ha disminuido ostensiblemente la cantidad de evacuaciones quirúrgicas que hemos hecho, ¿ya? Y disminuye los costos y además le da la ventaja a las mujeres que puedan hacerlo en su casa sin mayor riesgo. La gran desventaja es que en comparación con la evacuación quirúrgica, el proceso toma algunos días en completarse, ya puede requerir más visitas de seguimiento, y si eventualmente queremos insertar un DIU necesitamos una segunda visita para ver que el método se ha completado. Las piedras angulares del aborto con medicamento: está un régimen recomendado que es la combinación entre dos fármacos, que es mifepristona más misoprostol, y un régimen alternativo para cuando no hay disponibilidad de mifepristona, que es el misoprostol solo, ¿ya? La mifepristona es un medicamento ampliamente conocido desde hace bastante tiempo, fue catalogado, fue hecho en Francia, y es un antagonista de la progesterona, ¿ya? También es la conocida RU486, son tabletas de 200 miligramos, es una hormona sintética por vía oral y bloquea la acción de progesterona, hormona esencial para el embarazo, y el cortisol, ¿ya? Por lo tanto es antiprogestacional y antiglucocorticoide. Eh, Como buena parte de los fármacos, su objetivo primario era el tratamiento de la enfermedad de Cushing, pero después se demostró que tenía un mejor efecto sobre la progesterona, ¿ya? Y el misoprostol, que este sí es ampliamente difundido, es una prostaglandina sintética, es un análogo de la PG1, está constituido por partes equivalentes de dos isómeros en equilibrio. Las prostaglandinas, ustedes saben que están presentes en casi todas las células del organismo y son responsables de la inflamación y de la protección gástrica, y lo que va a producir en el útero, va a producir contracción del cuerpo de útero y dilatación del cuello uterino, ¿ya? Las ventajas comparativas del misoprostol en relación a otras prostaglandinas, porque la verdad es que eh, ya casi no hay otro tipo de prostaglandina, salvo la dinoprostona, que se ocupa para la inducción de trabajo de parto. Es termoestable, no requiere refrigeración, ¿ya?
no requiere, es activo por las mucosas, no requiere aplicación intramuscular o intravenosa, es activo por vía oral, vaginal, sublingual, bucal, es extremadamente seguro y en condiciones de legalidad es económico. Ya no podemos incorporar o considerar que es económico las condiciones de mercado negro, pero por ejemplo en los países donde se vende de manera libre, el misoprostol es bastante barato. Y al hospital también la Senabas le vende misoprostol bastante barato, ¿ya? En comparación con, eh, con otro tipo de fármaco. Tenemos que pensar, por ejemplo, que un comprimido misoprostol puede costar entre 500 y 2.000 pesos vendido a la Senabas, y en el mercado negro el esquema completo sale sobre 100.000 pesos, ¿ya? En comparación con otros oxitóxicos, es además efectivo de etapas tempranas del embarazo, ¿ya? No así con la oxitocina, porque necesitas receptores de oxitocina en el cuerpo uterino. Es efectivo aún con cuello inmaduro, no tiene contraindicaciones en caso de enfermedad hipertensiva del embarazo, y esta es la gran indicación que tiene, por ejemplo, en la metrorragia posparto en pacientes hipertensas. Y muy importante, no hay dosis máxima de misoprostol, ¿ya? Existen efectivamente cantidades importantes, o sea, el rango terapéutico es extremadamente amplio. La dosis terapéutica del misoprostol en realidad va disminuyendo en la medida que va avanzando el embarazo. A menor edad gestacional necesitas mayores dosis, dosis sobre 800 microgramos en el primer trimestre, y cuando quieres inducir un embarazo a término, requieres dosis de 25 microgramos para inducir un parto, ¿ya? Esta zona de riesgo a la que se habla básicamente tiene que ver con el daño que se pueda producir sobre el feto, pero en verdad la gran mayoría de los efectos secundarios del misoprostol son efectos secundarios conocidos, predecibles y pasajeros, ¿ya? Bueno, las vías de administración, como yo les comentaba, existen múltiples de vías de administración. La vía vaginal, que puede ser indicada por el personal de salud o autoinducida, la vía sublingual, que está debajo de la lengua, la vía bucal, que va entre la encía y la mejilla y se absorbe por esta vía a través de la mucosa de la boca, y la vía oral, que es deglutiendo los comprimidos, ¿ya? Acá hay una curva que muestra cómo es la distribución del misoprostol, donde vemos que la vía sublingual lejos es la vía más efectiva, donde genera concentraciones muy altas, pero genera una elevación más bien alta y una rápida disminución. Esto está relacionado a que está altamente, se absorbe muy rápidamente, y podría estar relacionado al aumento de efectos adversos. La vía bucal, que es la vía que yo le comentaba, que se pone en el fármaco entre la encía y la mejilla, tiene una curva muy similar a la vía bucal, pero con menos efectos adversos. Y parece ser que la efectividad es la misma. Hay que pensar siempre que aquí en el gráfico, en la parte vertical de la tabla, estamos hablando de concentración plasmática y no necesariamente de actividad uterina, ¿ya? Porque si bien la concentración plasmática puede ser muy alta, la actividad uterina en general, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en dosis, cuando administramos en dosis vaginales, por ejemplo, la concentración plasmática tiende a ser más baja, pero la efectividad, o sea, el tiempo que está funcionando es mucho más alto. Y eso demuestra que tiene. Y lo otro es que cuando, por ejemplo, se asocia con agua, la dosis vaginal o con suero fisiológico, es mucho mejor, se absorbe mejor. ¿Ya? Esta es la tabla de la recomendación de la OMS. Esta es la última actualización que hace la guía de la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Donde acá está un resumen de las recomendaciones. Por ejemplo, en aborto incompleto no es necesario el uso de mifepristona, ¿ya? Sino que solamente el uso de misoprostol. Y en el aborto incompleto de menos de 3 semanas se usa solo un régimen de 600 miligramos vía oral o 400 microgramos sublingual.
Y sobre las 13 semanas se usa solo misoprostol en dosis de 400 microgramos bucal, vaginal o sublingual cada 3 horas hasta la expulsión de los restos. Por ejemplo, cuando hay una muerte fetal, que va entre las 14 y las 28 semanas, la dosis, se da una dosis de misfepristona, 200 miligramos vía oral, y al 1 o 2 días después se indican 400 microgramos por vía vaginal sublingual cada 4 o 6 horas. ¿Ya? Y es lo que nosotros hemos hecho en el hospital y nos ha ido bastante bien desde que tenemos mifepristona, porque tenemos mifepristona solo desde el año 2018, o sea, cerca de 2 años. En abortos inducidos de menos de 12 semanas, la dosis de mifepristona es de 200 miligramos, también 1 o 2 días después se usa una dosis de 800 microgramos para las menores de 12 semanas, y para mayor de 12 semanas es de 400 microgramos, la mitad de la dosis cada 3 horas hasta la expulsión del producto. ¿Ya? Es importante entender que la efectividad del régimen combinado es entre un 95 y un 98%, y la efectividad del régimen de misoprostol solo es del 85%, que no es una mala efectividad, porque eso habla que entre 8 o 9 mujeres por cada 10 usuarias van a tener un aborto completo. ¿Ya? ¿Qué pasa si no tenemos suficiente tiempo para la mifepristona? Por ejemplo, una paciente que tiene una preeclampsia severa con un feto muerto de 26, 27 semanas. No podemos darle la mifepristona y que vuelva en 2 días, ¿ya? Bueno, la verdad es que la mifepristona incrementa la eficacia del misoprostol, aun cuando no es necesario acortar el intervalo entre los dos medicamentos, y si es necesario, la primera dosis de mifepristona y misoprostol se pueden administrar simultáneamente. ¿Ya? La gracia de la mifepristona y el misoprostol en comparación con el misoprostol solo es que el intervalo de aborto disminuye un 25-45% con el régimen combinado. O sea, el tiempo que demora en la evacuación se disminuye casi a la mitad. La dosis total de misoprostol es menor con la utilización de mifepristona, y por eso mismo los efectos adversos son menores, ¿ya? Y se podría reducir el riesgo de rotura uterina en las mujeres que tienen cicatriz cesárea. Este es un gráfico que muestra el tiempo entre o compara mifepristona más misoprostol versus misoprostol solo en el tiempo de evacuación. Si se fijan, en general, la buena parte de las mujeres con mifepristona y misoprostol abortó dentro de las primeras 12 horas, y el resto va a terminar de abortar dentro de las siguientes 12 horas, completando el 100% antes o en las primeras 24 horas. Y en misoprostol solo vamos a fijarnos que un buen porcentaje de las pacientes, yo creo que ni siquiera un 20%, va a abortar en las primeras 12 horas. Un 70% va a abortar en las 24 horas siguientes, y en mujeres que se pueden demorar 36 y hasta 48 horas. ¿Ya? Esto es particularmente complejo, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, mujeres que están por la segunda causal y están con embarazos más bien avanzados, porque en general eso prolonga además el tiempo de estadía y los efectos secundarios. ¿Ya? Con respecto al régimen segundo trimestre, también tenemos las dos alternativas, que puede ser combinado o misoprostol solo. Idealmente el régimen combinado es de 200 miligramos de mifepristona, como habíamos visto, y misoprostol de 400 microgramos cada 3 horas hasta la expulsión. ¿Ya? Y cuando tenemos misoprostol solo, después de las 12 semanas, la recomendación debería ser 400 microgramos cada 3 horas hasta la expulsión. Ya con la salvedad que le había dicho, que con el régimen de misoprostol solo se va a demorar más y probablemente vamos a necesitar más dosis. ¿Ya? Hay una recomendación que es una recomendación que la verdad viene de la guía de aborto seguro, que en embarazos de más de 24 semanas lo ideal sería bajar las dosis de misoprostol a 200 microgramos por el eventual riesgo de rotura uterina.
pero es una evidencia que es opinión de expertos más que opiniones basadas en evidencia. ¿Ya? Con respecto al óbito fetal, que no es infrecuente en nuestro quehacer clínico, la dosis de mifepristona 200 miligramos, y idealmente al primero o segundo día se puede citar a la paciente con dosis de 400 microgramos cada 4 horas, eh, y con misoprostol solo, 400 microgramos cada 4 horas. ¿Ya? Eso. Posibles efectos secundarios del uso de medicamentos: vómitos, náuseas, mareo. La gran mayoría de estos son absolutamente normales y transitorios. Se puede producir fiebre y escalofrío, ¿ya? Como ustedes saben, la mediación de la fiebre es mediante prostaglandinas, por lo tanto va a producir fiebre terciana, ¿ya? Diarrea, cefalea, y la mayoría de los efectos secundarios son temporales y no necesitan intervención, ¿ya? Con información adecuada, la mujer es capaz de manejar los efectos secundarios sin mayor dificultad, por ejemplo, cuando está en su casa, ¿ya? ¿Qué contraindicaciones hay? Alergia al misoprostol u otras prostaglandinas. Yo personalmente no he visto nunca una mujer con alergia a alguna prostaglandina. Espero no tener que verla tampoco, porque sería algo complejo, pero eso. Las mujeres con coagulopatía o terapia anticoagulante idealmente debería ir a un aborto quirúrgico, ¿ya? Porque probablemente el sangrado va a ser mucho mayor en nuestra alternativa, o hay que suspender la terapia anticoagulante para iniciar el tratamiento, ¿ya? La sospecha o confirmación del embarazo ectópico no porque en sí mismo vaya a deteriorar el embarazo ectópico, sino que porque los síntomas, primero, no sirve para tratar el embarazo ectópico, y lo segundo es que los síntomas del aborto se van a parecer mucho al embarazo ectópico complicado, por lo tanto podemos eh, correr el riesgo de estar subestimando síntomas de una mujer que se está complicando. Antecedentes de insuficiencia suprarrenal crónica: como le había contado, la mifepristona tiene un efecto antiglucocorticoide, por lo tanto podría generar una crisis addisoniana, y en pacientes en presencia de dispositivos este debe ser retirado antes del procedimiento. Signos, síntomas de alarma: sangrado excesivo. En general, si la mujer empapa más de 2 toallas sanitarias muy absorbentes en una hora por 2 horas seguidas, o sea, 4 por 4, 4 toallas en 2 horas seguidas. Un sangrado intenso que vuelve a aparecer de repente después de haberse detenido, esto habla de que hay restos que quedaron. Fiebre de más de 38 grados que dura más de 12 horas, eso podría estar hablando de un proceso infeccioso. Bueno, taquicardia, lipotimia, síncope o dolores cólicos muy fuertes que duren más de 24 horas. La gran mayoría de los abortos se producen y se expulsan completamente en las primeras 24 horas, por lo tanto, estos dolores cólicos pueden estar asociados a infección o a restos que quedaron. Con respecto al uso de métodos anticonceptivos, esta es una parte que vamos a ver en los métodos de elegibilidad. Casi todos los métodos son categoría 1, ¿ya? 1 o 2, eso significa que no hay contraindicación para usarlos. Excepto, y la única contraindicación es la inserción de un dispositivo intrauterino, ya sea de cobre o levonorgestrel, en el aborto séptico, ¿ya? Por lo tanto, ustedes podrían eventualmente iniciar cualquier método anticonceptivo de manera inmediata, con la primera tableta, ¿ya? Probablemente con el dispositivo intrauterino tienen que esperar que se evacúe completamente, pero con los otros, todos los métodos en categoría 1 o 2, en la gran mayoría de las mujeres. Y a modo de resumen, esta es una recomendación del 2017 de la Federación Internacional de Ginecobstetricia, donde son los regímenes recomendados. Esto, la verdad, está un poquito desactualizado comparado con la definición de la OMS, pero es una buena guía para ocupar un misoprostol solo. Están en dosis de menos de 13 semanas, 13 a 26, más de 26 y posparto. ¿Ya? Eso. Bueno, aquí terminamos la primera parte. Espero que les haya sido útil y seguimos con la siguiente.